Bernardini, referente del Frente Patriota Federal, que está en comunicación con nosotros. César, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por tu tiempo. Marina Carabajal y Galo Trinidad, te saludamos. ¿Qué tal, Marina? ¿Qué tal, Galo? Bueno, siempre un gusto saludarlos y un gusto saludar a todo el equipo y a toda la audiencia del programa. Bueno, si bien teníamos varios temas en agenda como para tratar con vos, nos sorprendió esto porque nos hicieron que la inocencia nos valga, ¿no? ¿Cómo tomaste la información de Adorni, su señora, y después toda la larga lista de libertarios y funcionarios y demás que se adhirieron a la inocencia fiscal? No, bueno, evidentemente es una maniobra, a ver, por un lado, desde el lado del sentido común, es una agresión, digamos, al sentido común. Obvio que uno lo toma con cierta ironía porque ya realmente es a veces reír para no llorar, pero en el caso de la ley de inocencia fiscal, evidentemente es una ley que es fraudulenta porque ha sido, digamos, sancionada por parte de este gobierno a los efectos de proteger a los funcionarios de este gobierno y a los efectos incluso uno interpreta de cubrir ciertas situaciones, lo vemos con el caso de Adorni específicamente, donde de repente nos enteramos que durante años nos engañó, no era un poligrillo ni era un tirado como parecía, sino era un magnate encubierto que estaba engañando al fisco kirchnerista y ahora se destapó y bueno, empezó una cascada de inversiones. Pero realmente es una locura ver a Sturzenegger, a ciertos periodistas que operan tan abiertamente a favor de Milei, que súbitamente se adhieren a esta ley de inocencia fiscal, que de inocencia no tiene nada, Claro. evidentemente. Es como legalizar lo ilegal. Exacto, es reconocer que han sido evasores, es reconocer que durante años han cometido delitos y de repente se adhieren a esta cuestión como diciendo, bueno, ahora lo podemos decir. Y el dato que ayer aportaba justamente un periodista, que era Manu Jove, que decía que del millón de contribuyentes que decían que se iban a inscribir, solamente se inscribieron 20.000, la enorme mayoría funcionarios o diputados libertarios, entre ellos incluso Venegas Lynch Nieto. Es Claro. decir, que es una cosa de locos, o sea, básicamente por eso es una ley direccionada a un pequeño sector, que es este sector que se está beneficiando con mi ley. Es César, como, ¿y le alcanza la inocencia fiscal para zafar de Comodoro Pi a Adorni? Después de las declaraciones de anoche de Adorni, habiéndolo escuchado, realmente yo creo que la justicia se va a hacer un festival en la declaración indagatoria. Realmente la cantidad de cosas que dijo, lo puse en redes. Si él hubiera dicho que robó un banco, creo que hubiera sido más creíble que lo que él planteó anoche. Realmente fue una cosa insólita, insostenible desde todo punto de vista. Esta cuestión de los bitcoins sí, que quiso ponerse a explicar y que no cierra por ningún lado. Uno no es que es un Claro. experto, pero no. más o menos maneja ciertas cosas y lo que él le estuvo comentando, a ver, nadie tiene $500.000 escondidos y lleva la vida que llevaba Adorni. Quiero cerrar con esto. El principal enemigo de Adorni es Adorni y sus redes sociales, donde él decía que no pagaba las expensas, le cortaban la luz, que el padre le dejó un montón de deudas, etcétera. El Sí. problema de Adorni es su pasado, cuando él tuiteaba, digamos, con cierta bronca, con cierta decepción, y de repente ahora nos quiere hacer creer que todo eso fue una puesta en escena. Bueno, Claro. también hay que tener en cuenta acá que él dice, por ejemplo, en las declaraciones que hizo anoche en un streaming, dijo que él tenía $200.000 y que lo invirtió en Bitcoin. Ahora, ¿de dónde salieron los $200.000 que son alrededor de 300 millones de pesos? En un Es momento una- donde él navegaba en la pobreza. Exacto, no, 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 o sea, por eso O digo, sea, aparte, la bueno, explicación del evidentemente inicio es fundamental, ¿no? es fundamental eso y es fundamental entender también que él decía que el gobierno anterior era muy malo y de repente, no sé, en ese gobierno hizo un ahorro fantástico, entonces no se termina de entender también Qué malo la, fue, la ¿no? crítica. Claro. Claro, uno dice, bueno, si te iba tan bien, entonces las cosas no eran tan malas. O sea, digo, es una Claro. contradicción hasta política por parte de él. Tal cual, tal cual. Ahora, pese a toda esta situación, pese a la crisis que existe, a todas estas ollas putrefactas que se van destapando y conociendo, de todos modos, Javier Milei está planificando otro viaje a Estados Unidos, pero al interior, y encima para la declaración, para el Día de la Independencia de Estados Unidos, pero al interior del país, cuando creo que no conoce todavía la provincia de Formosa, igual que muchas otras. No, bueno, justamente lo manifestaba, lo comentaba. Milei hizo 17 viajes a Estados Unidos, con este del 4 de julio, que va a festejar ahí la independencia de Estados Unidos,
su madre patria, van a ser 18, más 3 viajes a Israel, más varios viajes a Europa y otros países, etcétera. Pero él todavía no visitó, y esto es esto es información que salió de la jefatura de gabinete, es un informe especial que le hicieron. Hay 9 provincias argentinas, incluida la querida provincia de Formosa, que nunca visitó en su presidencia. Entonces ha visitado más a Israel o a Estados Unidos que al país. Yo lo que le recomiendo a Formosa, no sé, que pongan una especie de réplica del Muro de los Lamentos y capaz que logran que vaya a llorar allá, porque es la única forma, parece. Sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno. Pero aparte también, no hay plata para la salud, no hay plata para la educación, pero sí duplicaron el presupuesto para los gastos que demandan estos viajes al extranjero del presidente. Y otro dato que también, no solamente eso, sino que aparte no recortan los gastos reservados de la CIDE, que justamente son fondos que no se auditan porque están, digamos, protegidos bajo la excusa de seguridad nacional, y que es la plata que uno justamente viene sospechando que podría estar financiando cuestiones como, por ejemplo, la de Adorni, porque hay que recordar que se ha hablado de sobresueldos entre los funcionarios públicos y que el origen de esos sobresueldos es los fondos de la CIDE. Bueno, los fondos de la CIDE, por ejemplo, en este gobierno no se tocan, es más, se multiplican mientras se le recortan los fondos a los jubilados, a los discapacitados, a la educación, a la salud, etcétera, etcétera. Los fondos reservados de la CIDE se mantienen en franco incremento, claro, y eso habla mucho de la opacidad que manejan los libertarios. Ahora, Biondini, hablando un poco de la política que se viene, ¿no?, del año 2027, ¿usted cree que puede haber, por ejemplo, una polarización entre propios, polarización entre derechas? ¿O propios? Yo creo que hay una división muy fuerte. Evidentemente Bullrich tiene un alto sentido de supervivencia, lo ha demostrado a lo largo de su camaleónica carrera. El hecho de que ya esté, digamos, buscando una excusa, o sea, ella está buscando una excusa para que la echen. Lo hizo con De la Rúa, ella logró que De la Rúa la termine echando en noviembre del 2001, ya cuando se veía que había un declive, y ahora está haciendo todo lo posible para que la eche Milei, como para pasarse a la oposición, con lo cual es muy probable que sería la única cuestión, digamos, visible hasta el momento, que haya una polarización entre, o una división, mejor dicho, entre la Libertad Avanza y el PRO. Igual, quiero ser claro en eso, en el fondo son exactamente lo mismo, o sea, son peleas por poder, pero en estos 2 años han cogobernado, con lo cual digo, no quiero poner como excusa eso, porque tanto el macrismo como Bullrich, como todo, han sido culpables y son culpables de lo que está pasando. Más allá de sus peleas internas, la ideología es la misma. Sí, o sea, no nos olvidemos que antes de Adorni está Ritondo con sus 70 propiedades y sus casas en Miami. O sea, digo, Adorni al lado de ciertos funcionarios del PRO incluso es un mal aprendiz. Claro. Ahora, en este contexto también vemos cómo estábamos hablando en el transcurso de esta semana de que cada vez son más las pymes que se cierran en todo el país. Ahora, el problema para que las pymes y la industria nacional esté yendo a pique, ¿es la macroeconomía o el problema es Milei? El problema es Milei, que lleva la macroeconomía a que somos un país que está con profundos recortes, con una franca recesión, y que básicamente le estamos financiando la industria china, porque en definitiva China, que viene a competir al país con empresas subsidiadas por el Estado, está ganando contratos multimillonarios contra pymes que evidentemente argentinas que no pueden competir, primero y principal por los costos argentinos que son elevados por culpa de Milei, la presión impositiva Milei la sigue sosteniendo, y encima le trae una competencia desleal desde el extranjero, que habría que preguntarse por qué llega esa competencia desleal. Probablemente uno podría entender en la desregulación de Sturzenegger ciertos negocios, incluso con los remedios. Claro. Sturzenegger desreguló los remedios y ahora se traen remedios de la India, que lamentablemente para la India es la capital mundial del medicamento trucho. El 20% de la producción de medicamentos de India, reconocido por el gobierno de allá, son medicamentos truchos. Sí. Y lo están trayendo acá. Qué bárbaro. Y lo estamos consumiendo nosotros. Y lo estamos consumiendo nosotros, los argentinos. Somos los conejillos de Indias, literalmente. Qué bárbaro. Bueno, la verdad que te agradecemos muchísimo, como siempre, tu predisposición, tu tiempo. Siempre muy puntilloso y das ahí. En la tecla. Y como nos dice encanta. El pianista, en la tecla. Claro, nos encanta, por supuesto, tus reflexiones. Lo bueno si breve 2 veces bueno, decían. Totalmente, muchas gracias como totalmente. Siempre. Un gran abrazo. Por favor, gracias. Un gran abrazo.
Saludos. Bueno, saludos. Así escuchábamos al doctor César Biondini haciendo un análisis sobre lo que está ocurriendo hoy. Primero comenzamos obviamente con este tema que está en boca de todos, que tiene que ver con la ley de inocencia fiscal y lo que está pasando. Es reír para no llorar, decía, Dijo, sí. y decime si no tal cual. Es una ley, la de inocencia fiscal, fraudulenta, hecha para proteger a los funcionarios de este gobierno y cubrir situaciones como las de Adorni, que en definitiva no era un poligrillo, sino un magnate engañando Encubierto, al fisco. dice, encubierto, Sí. engañándole a la gente, haciéndole creer que era pobre. Bueno. Pero también, viste, cuando decimos nadie soporta un archivo, el principal enemigo de Adorni es Adorni con sus redes sociales y su pasado que está manifiesto ahí. Bueno, cuando tuiteaba con mucha bronca y decepción porque no le alcanzaba la plata, porque estaba en contra de las personas que vivían del Estado. Bueno, él vemos cómo se encuentra hoy. Después una breve recorrida también por otras cuestiones. Y me quedo con esto. Viste que Milei nunca vino. Hay 9 provincias de todo el país a las que nunca. Bueno, entre ellas Formosa. Y nos recomendaba, tiene que hacer una réplica del Muro de los Lamentos para ver si es que Milei llega a llorar acá. Llega a Formosa. Pero a ver si llega a llorar en el muro de acá. Bueno, nosotros realmente no podemos justificar desde nuestra postura ideológica, moral, ética, que estemos pasando con un gobierno que realmente nos está haciendo pasar muy mal, con la premisa de que hay que estar mal para después estar bien. No, ¿Quién dijo semejante barbaridad? Bajo ningún concepto. Y existe, decía él, también hablando de política, pensando en el 2027, mucha fractura dentro de la Libertad Avanza con las aspiraciones que tienen diferentes figuras que buscan. Y es cierto, vos es que recordó algo que de por ahí hace falta memorar, ¿no? Cuando Patricia Bullrich fue ministra de Fernando de la Rúa, el que se fue en helicóptero, ¿se acuerdan? En la crisis del 2001, que generó muertos en la plaza. Bueno, ella hizo que él la eche. Claro. Y que ahora, dice Biondini, pareciera que esta superviviente camaleónica mujer está buscando eso, que Milei la eche, entonces así se cruza de vereda a la oposición. Aunque no la eche, te digo que ella se va, porque ella cuando ve que el barco se empieza a hundir o empieza a ver olas muy fuertes, ella dice, abandono el barco, que se hundan ellos. ¿Quiénes son los primeros que saltan? ¿Quiénes son los primeros que saltan cuando un barco se está hundiendo? A mí me dijeron las ratas, no sé si es verdad. Tal cual. ¿Es verdad? Y bueno, es así de rico, como la música. A ver, es así de rico.